Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Cada año, Florencia atrae a millones de visitantes que exploran la Galería Uffizi, disfrutan del esplendor del Duomo y caminan por el Ponte Vecchio. Si bien en los episodios anteriores hemos visitado los atractivos más emblemáticos y otros poco conocidos de Florencia, hoy es la hora de comer. En esta videoguía te recomendamos 8 locales donde comer en el centro de Florencia, sin que tu cartera se resienta mucho. También te damos consejos para que no te quede la cara acartonada cuando te traen la cuenta. Acompáñanos. La Osteria Nuvoli es un restaurante tradicional, de los que llamamos de toda la vida. El menú no es variado y los platos tampoco son sofisticados, pero están bien elaborados y presentados. También ofrecen una amplia selección de vinos, aunque el de la casa está muy bien según los comentarios de los clientes. A más es muy céntrico, está a un tiro de piedra del Duomo de Florencia, y los precios son razonables. En su interior no hay elogios, las mesas de madera a menudo compartidas con otros clientes son una excelente oportunidad de descubrir el verdadero espíritu de la taberna en un ambiente moderno. La porchetta con patatas al horno tenía muy buen sabor. La porchetta combina la parte grasa y el magro del cerdo, aromatizada con hierbas silvestres. Se hornea a fuego lento para obtener una carne crujiente en su exterior y tierna en su interior. Uno de los platos estrella de Florencia es la bistecca alla fiorentina, uno de los platos más antiguos de la Toscana. Se trata de un corte grueso de solomillo con su hueso, de buey o ternera. Los filetes florentinos bien preparados tienen dos características: se sirven casi crudos y son enormes. Cada filete pesa al menos 1 kilo. Definitivamente se pueden compartir. La Trattoria Irradi se encuentra a un tiro de piedra de la Piazza Santo Spirito, en un callejón no muy iluminado. Aquí sirven una enorme y jugosa bistecca alla fiorentina acompañada de alubias. La carne era jugosa y tierna a la vez, aunque como era de esperar, el precio no es de lo más económico. El bistec no es justamente un plato barato. En el centro de Florencia el precio del bistec de 1 kilo ronda a los 50 euros. Si ves un precio más bajo, probablemente sirven poca cantidad. Como punto negativo para la Trattoria Irradi es que cobran 5 euros el coperto. ¿Qué es el coperto? A veces sucede que la cuenta de una agradable cena o de una rica pizza se ve lastrada en el momento que te llega la factura y ves que el precio es más alto de lo que esperabas. Mirando ves un cargo de coperto, que puede ser solo de unos euros o 2 dígitos. Es posible que te sientas estafado, nadie te dijo algo sobre este cargo. El coperto no es una estafa, tampoco una propina. Es una práctica estándar en la mayoría de los restaurantes de Italia, incluida Florencia. Es una tarifa por el servicio de mesa, el pan, uso de los platos, cubiertos, etc. No puedes negociarlo, ni negarte a pagarlo. Antes de pedir, mira la carta para ver el coste del coperto. Lo cobran por persona. Un cargo razonable es entre 2 y 4 euros. Si consumes en la barra, tu factura no se incrementa. En una cafetería el café cuesta 2 a 3 euros, pero si te lo llevan a la mesa, pueden cobrarte un plus de 5 euros.
En otros locales, no cobran el coperto pero suelen cobrarte el pan, como en el rústico y concurrido restaurante Ibrindeloun. Ibrindeloun es una trattoria típica de la vieja escuela, lo que significa decoración sencilla, mobiliario rústico, ambiente familiar y cocina tradicional. Entre semanas sirven un menú de 2 platos por 12 euros, la bebida no está incluida. Para las cenas y fines de semana el menú es a la carta. Te recomendamos el stracotto alla fiorentina. Es un guiso de ternera que tiene como protagonista el Chianti, un vino típico de la Toscana. También ricas estaban las fagioli all'uccelletto, traducido del italiano alubias guisadas con salchicha. Los 2 platos llenan mucho, así que si no tienes mucha hambre, pide solo uno de ellos. En la carta de muchos restaurantes italianos encontrarás un apartado denominado contorni. Prácticamente son las guarniciones, y algunos locales lo sirven como un plato en sí mismo. O sea, no en todos los sitios el plato principal de carne o pescado tiene la guarnición incluida. Una trattoria con un ambiente pintoresco, buen trato y, por supuesto, comidas deliciosas es la Trattoria Casalinga. El pequeño restaurante está próximo a la Piazza Santo Spirito, una de las zonas más animadas de Florencia. La carta incluye pasta y platos tradicionales toscanos. Sirven a sus leales florentinos desde 1963 y tienen algunos de los platos de pasta, carne y queso más famosos de la ciudad. Los ingredientes los adquieren cada día en el mercado de San Lorenzo para garantizar la excelencia made in Toscana, que satisfará hasta el paladar más exigente. Los fusilli con salsa de pato estaban deliciosos. Aunque no seas amante de los postres, te recomendamos la panna cotta casera. No te arrepentirás. Cobran solo 2 euros por el coperto. La comida callejera tiene mucha presencia en Florencia. Un sándwich florentino con pan schiacciata, un pan plano suave por dentro y crujiente por fuera, es algo imprescindible que probar en Florencia. Al Antico Vinaio no solo es una de las mejores sandwicherías de Florencia, sino que también es una de las más populares. Tiene varios locales, no solo en Florencia, sino por toda Italia. La variedad de sándwiches es amplia y los ingredientes son naturales. Las cremas las preparan ellos mismos. Los bocadillos son muy grandes y van desde los 7 a los 11 euros. Florencia no es la capital de la pizza, pero sigue siendo Italia, y hay excelentes opciones de pizza. Si buscas una pizza muy buena y económica en Florencia, dirígete a la vía Giuseppe Verdi, no muy lejos del ajetreo y el bullicio del centro. Focaccia alla notte es un puesto muy frecuentado por los locales. La porción de pizza cuesta 3 euros, pero comprando 4 porciones, pagas 10 euros. Tienen más de 10 variedades de focaccia con precios entre 3 y 4 euros. Es un sitio de comida para llevar, pero también la puedes tomar allí, aunque tienen solo 3 mesas.
Otra opción de comida rápida y pizza al corte es el local a taglio. La masa de la pizza estaba crujiente y llevaba muchos ingredientes. La pizza la venden al peso, una porción ronda a los 3,5 €, una ganga al lado del baptisterio de la Catedral de Florencia. Además de pizza sirven calzone, panini y otras especialidades hipercalóricas, pero exquisitas. En la misma zona, a 2 minutos de la catedral encontramos La Divina. El local es pequeño, pero la atención es excelente. El bocadillo estaba bien relleno. Puedes elegir diferentes tipos de pan y combinar los ingredientes. Los precios no son de los más económicos, dada la ubicación, pero tienen una amplia variedad de pizzas, focaccias y sándwiches. Es un local ideal para picar algo y seguir visitando Florencia. ¿Has visitado Florencia? ¿Quieres recomendar otros sitios para comer? Comparte tus recomendaciones y opiniones a través de los comentarios. Si estás planeando un viaje a Florencia, en el canal encontrarás otros vídeos de la hermosa ciudad renacentista. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.